Pablo Bozano, soy el director ejecutivo de SIECA y bueno, primero que nada muchas gracias por sumarse a este pequeño webinar que estamos armando con la idea de conocer un poco más el mercado boliviano. ¿Sí? Para hacer una pequeña introducción de por qué nos interesa Bolivia, digamos, está conectado Federico Rubinstein, que es miembro de nuestro comité directivo y es un poco el que siempre nos impulsa a trabajar en la exportación de nuestras pymes. ¿Sí? Y desde ya darle digamos, las gracias a CAMEX, que es la Cámara de Exportadores de Logística y Promoción de Inversiones de La Paz, con quien hemos tejido esta alianza para generar el viaje y, por supuesto, las oportunidades comerciales, tanto de empresas argentinas en Bolivia como de Bolivia en algún momento con empresas argentinas. Así que Fede, antes de presentar a quienes van a estar disertando, te pido si puedes hacer una pequeña intro de todo esto. Gracias. Buenas tardes a todos, muchas gracias. Quiero ser muy agradecido con la gente de CAMEX. Realmente emprender algo con un punto de apoyo, como decía el viejo dicho, denme un punto de apoyo y muevo el mundo. Bueno, gracias a CAMEX vamos a poder hacer cosas en común. Ellos tienen la mejor predisposición, desde lo cual desde la dirección le agradecemos muchísimo, para ayudarnos a conocer su país, que es muy importante, y a su vez muy importante para quienes empezamos a la exportación hacia países alrededor nuestro, generar vínculos. Y como siempre para exportar hay que importar, es una forma de este trabajo de ambas cámaras de permitir el puente, el lazo mucho más favorable para todos quienes queremos emprender en la exportación. La exportación es algo hermoso en todas las empresas, es un mundo diferente, es una apertura tremenda, y agradezco a los disertantes que CAMEX está poniendo en este momento para informarnos, y para no hacerlo largo, desearles mucho éxito a todos. Es un primer paso importante para introducirnos en Bolivia, que vuelvo a insistir, es un país que admiro, respeto y que realmente tiene características para ser un socio comercial nuestro en sus integrantes. Les deseo lo mejor y muchas gracias de nuevo no solo a quienes estamos tratando de hacer este trabajo de ir a exportar, sino a la CAMEX, que nos está ayudando en este conocimiento. Bueno, Fede, muchas gracias por la introducción. Un poco también para ponerlo en contexto, SIECA viene trabajando desde hace varios años con su área de comercio exterior, eh, además de hacer cosas más de coyuntura, como por ejemplo gestionar solicitudes de aprobación de CIRA o de couriers. Bueno, Camex todavía no sabe de qué se trata este tema, pero bueno, los que estamos acá en Argentina sí. Nos ocupamos mucho de hacer inteligencia comercial y en ese sentido, de acuerdo un poco al perfil de la empresa que quiere exportar y el perfil de clientes, nosotros tratamos de contactarlos para hacer reuniones virtuales uno a uno y fundamentalmente empezar a preparar algunos territorios para llegar con bueno, con una delegación cordobesa a otro país. Ya lo hemos hecho en Paraguay, las delegaciones nuestras suelen ser entre 5, 6, 7 empresas, no más que eso, y después nuestros planes estaba hacer Bolivia con la doble visita de Santa Cruz primero y luego La Paz, y finalmente Chile. Es un poco este plan se vio cortado, por decirlo de alguna forma, por la pandemia, y bueno, nos tomó un tiempito reactivar la visita presencial, pero este año queremos ir a Bolivia. Hay un par de fechas en danza, habíamos programado primero ir para agosto, y ahora viendo que teníamos muy encima la Expo Cruz, la posibilidad de participar de ese evento como visitantes y en las rondas de negocio. Bueno, lo vamos configurando. Todos los socios de CIECA están, digamos, invitados a participar de este grupo de empresas que está planificando viajar a Bolivia. ¿Sí? Y bueno, un poco en virtud de este viaje a Bolivia y de la búsqueda de contrapartes,
es que entramos en contacto con Camex. Camex siempre tuvo las mejores predisposiciones para informarnos sobre dónde parar en La Paz, con quién relacionarnos. E incluso tiene una nutrida, como diría, cartera de asociados muy interesantes, las empresas que son socias de Camex, que están enfocadas principalmente en el comercio exterior, en la venta, por supuesto, pero que, como dijo Federico, nos va a servir para apuntalar un socio comercial allá en Bolivia y en La Paz, en la capital. Así que, bueno, sin mucho más, y agradeciendo de vuelta a Camex por, digamos, por su participación, yo voy a hacer una pequeña presentación y después ellos van a ir presentándose también sucesivamente. Al final de cada presentación hay espacio para preguntas y respuestas, ¿sí? Primero Itzel Pérez, del área económica, va a ser la primera en disertar. Luego va a seguir Neida Gutiérrez, del área comercial. Y finalmente Marcos Guaita, que es director general de Camex, si no me equivoco. Si me equivoqué en el título, por favor, me lo corrigen. Va a hablar sobre requisitos de ingreso y oportunidades específicas del sector tecnológico, ¿sí? Así que bueno, con este marco general, ya Itzel, agradeciéndote también, te doy la palabra y la posibilidad de compartir pantalla. Muchas gracias primeramente por la introducción. En este momento compartiré pantalla para empezar con la ponencia correspondiente. ¿Se puede ver la imagen? Se ve perfecto, Itzel. Bueno, muchas gracias. Primeramente, buenas tardes. Nos presento como institución. Somos la Cámara de Exportaciones, Logística y Promoción de Inversiones de La Paz, Camex. Somos una institución privada sin fines de lucro, que más que todo está dedicada a agilizar y facilitar el proceso de exportación de las empresas bolivianas, obviamente contando con una gran gama de afiliados y de servicios dirigidos más que todo a capacitar a todos los profesionales que se encuentran en el área de comercio exterior. Ya con esta breve introducción vamos a proceder con los antecedentes previos. Mi persona les va a presentar más que todo los aspectos económicos de Bolivia. Un momento. De esta forma les presento más que todo los aspectos económicos de Bolivia para que tengan una noción general de cómo está Bolivia en términos económicos. En primera instancia les explicaré los 4 gráficos que se van a explicar. Uno es el crecimiento del PIB, el otro es la inflación, el otro es los precios el PIB a precios constantes, y finalizando esta primera parte, el tipo de cambio, más que todo una tabla de cotizaciones del Banco Central de Bolivia. En esta primera instancia, el crecimiento que tiene Bolivia referente al PIB, se puede ver una comparación entre el crecimiento del mundo y de Bolivia, donde Bolivia presenta en el transcurso de 2021 a 2018 un crecimiento sobre el promedio mundial, y en 2019 y 20 sí un crecimiento tal vez por debajo del promedio mundial, y en la gestión 2021 y 22, más que todo es una diferencia no significativa, diferencia del mundo, por así decirlo, y se puede considerar también que el único crecimiento negativo que se presentó en Bolivia fue la gestión 2020, obviamente por la pandemia, que afectó de forma generalizada a los distintos países a nivel mundial. Y cerramos la gestión 2022 con un crecimiento de 3,07%. Como siguiente punto, en cuanto a la inflación, que son los datos de Bolivia, también comparados con el mundo, se puede ver aquí un comportamiento más oscilante si es que se diferencia entre el mundo y Bolivia, donde hay picos donde estamos sobre la tendencia mundial y hay picos donde nos mantenemos por debajo de la tendencia. Cabe destacar que en los últimos años, desde 2019 hasta 2022, nuestra inflación está por debajo del promedio mundial, finalizando la gestión 2022 con una inflación de 3,41% y el mundo con 7,51%. En la tercera gráfica pueden ver el PIB a precios constantes en millones de bolivianos, todo esto segmentado por año de gestión y según la actividad económica que realizan en el país. Pueden ver el crecimiento del PIB de forma constante, a excepción de 2020
2020, donde hay una pequeña bajada y luego se vuelve a estabilizar el crecimiento que existe en cuanto al PIB. Los que tienen mayor participación en cuanto a la actividad económica respecto al PIB, se puede destacar la industria manufacturera, que es esta tendencia amarilla, luego la agricultura, silvicultura, entre otros, y tal vez un área que les puede interesar mucho más como Cámara Cieca, el área de transporte, almacenamiento y comunicaciones, que también tiene un gran porcentaje de participación referente al PIB en precios constantes en millones de bolivianos. Como tercer punto a tocar es el tipo de cambio. Acá se muestra una tabla de cotizaciones del Banco Central de Bolivia. Los datos son de la fecha actual, del 19 de julio de 2023. Aquí se puede ver tanto el tipo de cambio con Estados Unidos, la Unión Europea y Argentina, que es lo que les interesa más que todo. Cabe destacar que el tipo de cambio en Bolivia es fijo. Esto obviamente nos presenta ciertas ventajas y desventajas. Entre las ventajas sería más que todo la estabilidad que genera al momento de tener política económica, el control sobre la inflación y el fomento a la inversión extranjera. Y en cuanto a las desventajas que se nos presenta por un tipo de cambio fijo, es más que todo el riesgo en crisis cambiarias y lo costoso que es mantener las reservas internacionales referente a lo del tipo de cambio fijo. Acá se puede ver, en cuanto al dólar en compra es de 6,86 bolivianos, el dólar en venta es 6,96 bolivianos, y comparando en cuanto a la Unión Europea y Argentina, un 0,89 euros equivale a 7,70 bolivianos, y en peso argentino 267 pesos argentinos equivalen a 0,03 bolivianos. Luego, siguiendo al siguiente punto, que es más que todo la relación bilateral que existe en cuanto a Argentina y Bolivia. Acá se puede ver que en cuanto a Argentina y Bolivia contamos con un acuerdo de complementación económica, el Mercosur, el ACE número 36. En estas gráficas que se presentan están más que todo las importaciones en la parte superior, y en la parte inferior está tanto el comportamiento de las exportaciones y el saldo comercial que presentan las mismas. Los datos en cuanto a importaciones son importaciones que hay desde Argentina hacia Bolivia, y en las exportaciones los datos presentados son exportaciones de Bolivia hacia Argentina, para que se tenga claro en el transcurso de la ponencia. En cuanto a los datos de importaciones, aquí se puede ver el valor FOB en dólares, los departamentos destino, todo esto obviamente categorizado por el año y la categoría SIU. Acá se puede ver que en cuanto a importaciones, el que ocupa mayor participación es la industria manufacturera, que tiene mayor porcentaje de participación, y siguiendo con agricultura, ganadería, caza y silvicultura. En el gráfico superior derecho pueden ver cómo cambian los gráficos en cuanto a la participación y los departamentos de destino de estas importaciones hay entre ambos países. En cuanto a la industria manufacturera, se puede ver que los departamentos que tienen mayor participación es Tarija, Santa Cruz, Potosí, La Paz y Cochabamba, como los 5 principales. Los demás no tienen tanta participación en el mismo. Tarija cuenta con una participación del 39,26%, seguido de Santa Cruz, que es el 37,06%. Se puede ver que entre ambos departamentos ocupa más del 50% de las importaciones, bueno, del destino de las importaciones de Bolivia como tal. En este aspecto, lo mismo en agricultura, la participación de los departamentos no cambia. Cabe destacar que esta industria manufacturera aglutina más que todo los productos de refinación de petróleo, elaboración de productos agroalimentarios, fabricación de sustancias y productos químicos, fabricación de vehículos automotores y fabricación de maquinaria y equipo como los 5 principales. Ahora pasando a los datos de exportación de Bolivia hacia Argentina, se puede ver obviamente el valor FOB, el peso bruto, el peso neto,
todo esto separado en gestión y actividad económica correspondiente. En el caso de las exportaciones de Bolivia a Argentina, se puede ver que está muy influenciado por la extracción de hidrocarburos, que ocupa una participación abundante en las exportaciones hacia el país vecino, seguido tal vez de industria manufacturera y agricultura, ganadería, caza, silvicultura y pesca. En el caso de las exportaciones de industria manufacturera, se puede ver como al costado cambia incluso la gráfica y luego se hará como un análisis en cuanto a estas dos tendencias correspondientes. El saldo comercial que presenta Bolivia y Argentina se puede ver que es en su mayoría positivo y deficitario en algunas gestiones en concreto. Más que todo esto obviamente influenciado por la extracción de hidrocarburos. Tal vez para considerarlo, vamos a analizar las importaciones en general con las exportaciones de Bolivia a Argentina solo de la industria manufacturera y se puede ver cómo está las exportaciones representadas por la línea naranja están por debajo de las importaciones, teniendo en cuenta que sería un saldo deficitario en el caso de que no contáramos con la extracción de hidrocarburos. Eso es más que todo de mi parte. No sé si tienen alguna duda y consulta o si no podemos proceder a explicar el área comercial. Muy buen resumen, Itzel, de la actividad económica y la relación entre los países. Abrimos ahí por el chat por si alguien quiere hacer alguna consulta específica o le interesa algún sector en particular. Y si no, como bien dice, seguimos para el área comercial. ¿Sin consultas? Bueno, perfecto. Vamos entonces, gracias Itzel. Vamos con Bueno, ella. entonces... Perfecto, continuando con la ponencia de lo que indicaba ya mi colega, pues vamos al área comercial. Como primer punto, se tocará y se dará relevancia a lo que son las dimensiones culturales de Bolivia, ¿no? Teniendo en cuenta las diferentes dimensiones que se tiene como primera dimensión. Itzel, por favor, si podrías pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, continuando con la misma. En este caso vamos a ver la dimensión poder, ¿no? En el que básicamente trata el hecho de que todos los individuos de la sociedad no son tratados de la misma manera. Y esto básicamente se da porque aceptan que el poder distribuya de una manera desigual, ¿no? En el caso de Bolivia, que obtiene un puntaje elevado a comparación de otros países, básicamente lo que hace es que admite un orden jerárquico. Esto puede ser tanto por empresas, organizaciones o instituciones como tal. Pasando a la siguiente dimensión, hablamos de la individualidad. En este caso aborda es grado de interdependencia, ¿no? Que hay una sociedad y mantiene la misma en miembros en ella y lo que conlleva como tal. En nuestro caso también un país boliviano, lo que pasa es que nosotros consolidamos básicamente ya las relaciones sólidas que tuvimos anteriormente, teniendo en cuenta que muchos de esto nosotros velamos el bienestar de las empresas como de los colaboradores, ¿no? Y de esta manera tenemos como valor a lo que es la responsabilidad ante todo. Como siguiente dimensión se tiene lo que es la equidad de género. En este caso quiero destacar que si bien nosotros sabemos que la sociedad como tal no, bueno, es más por la parte de competitividad, y no solamente esta, sino que gracias a las personas que nos ayudan y colaboran, van por el logro y éxito, teniendo así a empresas que puedan seguir surgiendo, y tanto económicamente como estable, ¿no? Pasando por otro punto, vamos al comportamiento ante la incertidumbre. Este caso básicamente es que nosotros no nos adecuamos fácilmente a nuevas normas ni reglamentos como tal. Entonces nos es complicado ver nuevas cosas o productos, puede ser, y adaptarnos a la misma. Lo que sí tenemos es el gran respeto a lo que son nuestras tradiciones. Un ejemplo claro, puedo hablar sobre lo que es el AINI, no sé si como escucharon o tal vez comentaron en la misma. De todas maneras, indicar que este es como
una práctica ancestral de tiempos pasados, ¿no? Que se daba en la parte occidental como tal. Y esto es lo que trataba de decir, era dar y recibir, en el que se ve de una manera recíproca. Por el otro lado tenemos el lado oriental, que básicamente, un ejemplo claro, podemos ver los cruceños, su costumbre de ellos es querer compartir en familia o cerrar negocios mediante almuerzos, pues de churrascos y todas esas cuestiones, ¿no? Y que son muy carandonas básicamente de sus tierras como tal. Siguiente dimensión tenemos el comportamiento del consumo. En este caso puedo mencionar que nosotros, bueno, y las empresas bolivianas ven mucho el control en efectivo como tal y ver en qué pueden invertir o en todo caso comprar algún producto como tal. Y por último tenemos las características regionales. En este caso me gustaría dividir en 3 puntos muy importantes. Tenemos la zona andina, hablamos de La Paz, Oruro y Potosí, de las que el consumidor es leal a su marca, ¿no? Y a sus productos como tal. Asimismo, tiene una capacidad de pago un poco reducido. Y en el lado de la zona del valle es que son mayormente van por un canal de distribución podemos tradicional, es decir, van por tiendas o compran directamente en fábrica y entre otras. Por el lado del oriente son los que mayormente consumen de todo tipo de cuestiones, ¿no? Hablamos de productos como tal vez comidas y adquisición de lo que son maquinarias como tal, ya que en cuanto a gastos se refieren, pues tienen mayor adquisición que los demás departamentos. No sé si por favor podrías pasar a la siguiente diapositiva. Continuando con el otro punto también muy interesante, vamos a hablar sobre el perfil buyer de la persona. Esto ya quedando con lo que CIECA se entendió que debemos dividir esto en 2 puntos muy importantes. Tenemos el sector público como el sector privado. En ese sector público tenemos que entender que lo primero que se hace es realizar proyectos, ¿no? En el que posteriormente el Estado va a lanzar lo que son las licitaciones públicas. Estas también pueden ser dadas por los gobiernos subnacionales como ministerios. Lo que caracteriza al sector público es la alta burocracia, ¿no? Que tiene que pasar todo por el Estado, tanto sea el lado documental como el lado económico. Por otro lado, vemos un control documental básicamente muy estricto, ya que en la misma va por muchos procesos y no solamente eso, es por la corrupción existencial que todavía tenemos acá en Bolivia. Y lo que pasa es que mediante la ley 1178 es donde van rigiéndose, ¿no? La parte de administración como la parte gubernamental. Tenemos como el punto número 3, el pago en mora. Algo que es cierto es que al momento de, supongamos que se apruebe tal proyecto, este tarda, ya que tiene que ir por procesos. Un ejemplo claro les puedo dar, como ustedes sabrán, la institución financiera del Banco Unión, ¿no? En este caso, lo primero que se va a hacer un orden de compra, va a tener una nota de entrega, de recepción, para posteriormente hacer lo que es una orden de pago, ¿no? Y ahí ver qué medios vamos a realizar sobre esto de la transferencia, tanto de dinero y todo por el estilo. Finalmente tenemos otra cuarta característica que es sobre la inestabilidad del personal, algo que como también tenemos que tomar en cuenta es que el Estado va rotando lo que es su personal y a veces el tiempo no alcanza y se tiene que volver a empezar, ¿no? Sin embargo, esto también causa que el empresario extranjero de algún modo tarde en el momento de realizar sus proyectos. Es así que nos pasamos al sector privado, contamos tanto con empresas de construcción, con clínicas privadas de especialización y cámaras asociadas. Nosotros como institución tenemos vínculos directos con lo que son cámaras industriales, de construcción, mineros, perdón, entre otras, ¿no? Básicamente igual, de igual manera, tiene sus características. Como sabemos, este sector público es más dinámico, es mucho más ágil en cuanto a papeleo se refiere, y la disponibilidad de pago encontramos
maneras y medios de pagar, ¿no? Entre pues, la carta de crédito, los cheques internacionales, entre otros. Y también vemos un lado muy importante a tomar en cuenta, que es el enfoque al precio. Nosotros los bolivianos o empresas bolivianas ven mucho la parte de negociación del precio, ¿no? En especial si el producto es innovador o está en tendencia como tal, o es nuevo, ¿no? Y por último tenemos las prácticas comerciales no desarrolladas. Tenemos que entender que nosotros no estamos todavía acostumbrados plenamente indicando que lo vamos a hacer mediante un broker, un trading. O sea, la parte de práctica comercial tiene que ser un poco más sencilla y mejor si es directamente con la persona, tanto el demandante y el ofertante, para poder cerrar el negocio. No sé si hasta aquí también tuvieran alguna duda o consulta para aclarar la misma. Gracias, Neida. Bueno, nuevamente abrimos ahí el micrófono por las dudas. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta sobre lo que nos venía contando? Bueno, todo nos dicen, bueno, bárbaro. Seguimos entonces, ¿les parece? Claro que sí. Bien, bárbaro. Ahora es el turno de Marcos. Ok. Buenas tardes, Pablo. ¿Cómo estás? Un gusto. Hola Marcos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio y la verdad nosotros muy contentos como cámara para poder abrir este tipo de información para empresas argentinas que tienen el interés de tener relaciones comerciales con Bolivia. Eh, bueno, vamos a explicar un poco acerca de la práctica de los negocios, cómo es en Bolivia actualmente, cómo se hace un negocio en Bolivia netamente de importación, ¿sí? Bueno, primero, para poder importar o hacer negocios con Bolivia, en este caso, perdón, para poder exportar a Bolivia, muchas mercancías están reguladas por entes, ¿no? En este caso he citado 3, de las cuales Lourdes me pasó más o menos qué tipo de subsectores están interactuando el día de hoy. Entonces, el tema de alimentos está regulado por SENASAG, es nuestra ONPF, establecida acá en Bolivia. Con ellos se hace todo el tema de soya, todo el tema de alimentos para animales, se hace también el tema de alimentos de inocuidad para personas, por supuesto. Luego tenemos a AGEMED, una entidad muy importante que anteriormente Pablo igual me hacía el tema de la consulta para equipos y todo el material médico, ¿no? AGEMED es una agencia estatal de medicamentos dependiente del Ministerio de Salud. Entonces, AGEMED es la principal instancia que va a controlar todo el tema de exportación e importación de medicamentos y de todo el rubro de salud. Y adicionalmente tenemos la entidad de la AETN, que es una entidad que controla el tema de y regula más que todo el tema de productos que hacen radiación, que tienen el tema de energía nuclear y el tema energético también. Ahora, para poder hacer negocios con Bolivia, lo primero que tenemos que considerar es que tenemos un acuerdo, ¿no? Que es el AC36, en el cual tenemos un 100% de desgravación arancelaria. Esto significa que podemos exportar e importar de Bolivia y Argentina todos los productos sin pagar gravamen arancelario. Tanto esto es de formas recíprocas, ¿no? Ahora, pasando ya a este punto, tenemos que ver las autorizaciones previas. En mi experiencia, yo he tratado con algunas empresas argentinas, básicamente más en alimentos, ya que como lo ha explicado Itzel, tenemos una balanza netamente en alimentos con Argentina de importación en Bolivia, donde no se han tomado los recaudos, por ejemplo, con SENASAG, y sus camiones se encontraban en Villazón, en este caso La Quiaca, se encontraban en la espera de autorizaciones previas. Entonces, es muy importante poder considerar estas instituciones. También he visto un poco bueno, las empresas argentinas, en mi experiencia con las que yo he trabajado, la matriz en muchos casos se encuentra en Buenos Aires, en Córdoba, en Argentina, y abren una sucursal en Bolivia, ¿no? Mediante un representante legal. Esa es la práctica que he visto que se realiza mucho con empresas argentinas y donde a veces hay el tema de descoordinación en SENASAG. Lo vuelvo a repetir, es muy importante poder hacer el tema de autorizaciones previas porque en la frontera no se va a dejar pasar la mercancía.
Después de hacer la gestión con SENASAC, AGEMET o la ATN, dependiendo del producto, se tiene que tramitar una certificación de origen para poderse beneficiar de estos acuerdos, principalmente del ACE36. Aquí tendríamos que hacer un análisis específico por productos, ¿no? Ver el tema de reglas de origen, ver el tema de si su producto acumula el tema de origen para ser tratado como original o, bueno, de origen de Argentina y poder acogerse a estos acuerdos y estas desgravaciones. Después, algo fundamental para poder exportar a Bolivia es el tema de documentos soporte, ¿no? Esto ya es mundial, pero de todas formas, la aduana, mediante la ley 1990 acá en Bolivia, nos pide de manera obligatoria tener una factura, un packing list, un certificado de origen si corresponde, un documento de embarque, que en este caso sería terrestre, certificaciones, en este caso si es algo referido a la salud con AGEMET o algo de alimentos con SENASAG, ¿no? Póliza de seguro, autorizaciones previas, ¿no? Y facturas de gastos de transporte y la DAP, ¿no? Que es un documento que se lo hace acá en Bolivia. Con estos documentos estamos listos para hacer un despacho de importación. Estos son los mínimos que se solicitan a un exportador. En muchos casos igual se hace en el tema de apostilla. No es requerido y obligatorio, pero muchas empresas lo envían. Entonces, es nomás importante también ver con su trato con su comprador acá en Bolivia o su socio comercial. Una vez tenemos estos documentos, se hace el despacho de importación. Acá en Bolivia lo hacemos mediante un agente despachante y es mediante la aduana y su sistema de bordización, el SUMA. Una vez llenamos este paso o culminamos este paso, nacionalizamos la mercancía. Como verán, Bolivia hace un tiempo atrás tenía un proceso muy complicado de importación. Teníamos sistemas muy antiguos. Actualmente tenemos un sistema de modernización que lo maneja la aduana, que es muy efectivo y ha llegado a reducir estos tiempos de importación que antes tardaban mucho más y ahora lo estamos manejando de manera mucho más efectiva en Bolivia. El tema de pagos, podemos recomendar a algunos bancos. Con Bolivia se trabaja muy bien con el BCP, se trabaja muy bien con el Visa y también con el Mercantil Santa Cruz, ¿no? De todos modos, al final, y también mediante Pablo, vamos a compartir los contactos de la Cámara. Y si tienen alguna consulta específica, nosotros totalmente a gusto para poder resolver. Ahora, ¿cuál es la forma de ingreso a Bolivia? ¿Cómo podemos ingresar a conseguir un comprador en Bolivia? ¿Cómo podemos identificar socios comerciales? Como lo indicaba muy bien Neida, el boliviano es mucho de poder hablar, ¿no? Mucho de poder hablar, de poderlo conocer, por supuesto, características de un empresario latinoamericano, pero lo importante de un boliviano es que quiere tenerlo presencialmente, ¿no? Es un poco difícil migrar a los bolivianos, a las empresas bolivianas a un tema virtual, ¿no? Entonces, y por eso es que las ferias internacionales, las plataformas de comercio, son una ventana muy importante para empresarios bolivianos importadores que quieren conocer nuevos suppliers, nuevos proveedores. Como sabrán, una de las más importantes ferias acá en Bolivia es la Expo Cruz. Me imagino que ya la deben conocer. Va a ser en septiembre y es en Santa Cruz. Pero como su mismo nombre dice, es la Expo Cruz, ¿no? La Expo Cruz está dirigida netamente al oriente. Si bien el Oriente tiene una cantidad demográfica y es un mercado bien atractivo, también existe el área occidental, ¿no? Y ahí es donde tenemos igual actividades de comercio internacional, ferias internacionales que les voy a ir describiendo, ¿no? En primer paso tenemos la Paz Expone, que es una feria que se ha realizado hace una semana. ¿Y qué es importante de esta feria? Que está organizada por la Federación de Empresarios, la cual CAMEX, por supuesto, también es parte. Entonces, en esta feria participan cámaras de construcción, participan cámaras industriales, también participan gremios como algunos profesionales, también participamos con nuestras empresas mineras. Entonces, La Paz Expone es una plataforma que si bien ya está como 6 años en el mercado como feria internacional, está creciendo y es como uno de los principales fomentadores del comercio internacional acá en Bolivia, ¿no? Por supuesto, al final igual vamos a ir adjuntando más información de esta feria. Tenemos otra plataforma muy importante que es la FIPAS, que esta se está viniendo en octubre al 5 de noviembre. Es una plataforma también muy importante, es una de las más antiguas. Podríamos decir que está al mismo nivel de Expo Cruz, pero esta se la desarrolla en La Paz. Como les indicaba, La Paz es un mercado también muy importante y también tenemos índices de importación que están incrementándose.
La FIPAS es una feria que ya tiene 22 años. También contamos con contactos con la FIPAS. No participamos de manera activa como CAMEX en la organización, pero sí es una plataforma muy interesante para poder participar, ¿no? Por supuesto, ambas versiones tienen sus ruedas comerciales. El tema de hacer misiones comerciales también están abiertas. Y por último tenemos este evento que se llama Bolivia por el Mundo. Bolivia por el Mundo es una iniciativa de nuestra Cámara de CAMEX para poder sociabilizar, para poder mostrar la producción boliviana y poder hacer el match justamente internacional, ¿no? Entonces, Bolivia para el Mundo ya está en su tercera versión este año. Como Cámara estamos muy orgullosos de poderlo lanzar. Va a ser en noviembre. Aún estamos trabajando en el tema de las artes expectativas, de cómo va a ser la imagen de este año, pero desde ya Bolivia para el Mundo es una actividad que concentra hasta 25 países. Tenemos el sector de agro, tenemos el sector de confección, manos bolivianas, industria, logística, y algo muy importante de la CAMEX y también de Bolivia para el Mundo, por supuesto, es que trabajamos muy de la mano con el gobierno boliviano. Y eso es lo que también nosotros explicábamos en una reunión previa. Nosotros como Cámara de Exportadores siempre vemos por velar el desarrollo empresarial formal de Bolivia, ¿no? Independientemente del gobierno que esté, nosotros siempre tenemos una línea totalmente apolítica. Es por lo mismo que nosotros tratamos de trabajar con todos, ¿no? Trabajamos de la mano con el sector público, de la mano con el sector privado, para poder llegar a mejores escenarios para el sector privado. Por ejemplo, el año pasado estábamos apoyados por varias cooperaciones y por supuesto por el gobierno también, para poder sociabilizar esta feria y esta rueda de negocios que tenemos acá en La Paz. Y como lo indicaba al principio, Neida también, nosotros contamos con un match muy, muy cercano con la Cámara de Construcción, que la verdad sería muy importante que podamos hacer un match y desde ya pongo en predisposición para poder hacerlo con CIECA, dado el tema de los subsectores que hemos identificado y que nos han pasado, ¿no? Entonces, bueno, básicamente eso es todo. Muchas gracias, Pablo. Si tienen alguna consulta, ahora sí las podemos absolver. Del tema comercial, del tema económico, estamos aquí presentes todavía. Están todavía las disertantes de acá. Si tienen alguna consulta acerca de las ferias, qué fechas, qué otras opciones pueden haber. Atentos, Pablo. Muchas gracias. Bueno, Marcos, muchas gracias. Teníamos aquí una consulta. Sebastián preguntaba si tienen acuerdo bilateral con México. ¿Tenés idea? Sí, Sebastián, muchas gracias por la pregunta. Sí tenemos un acuerdo con México. Igual es un acuerdo de complementación. En la práctica se lo usa más en el tema de agro. Tenemos un potencial grande en el agro. Sí tenemos el acuerdo con México. Bolivia como tal sí tiene. Sebastián, si querés ahondar en la consulta. En principio era para saber eso. Nosotros tenemos unos socios, estamos en el negocio de la seguridad y por ahí viene la consulta. Tenemos un socio que tiene base en México, entonces a veces se complica hacer operaciones desde Argentina y hacemos la facturación y muchos vínculos a través de sedes que están en otro lado, a pesar de que el servicio lo ofrecemos desde aquí de Argentina. Entonces es como una especie de triangulación. Por eso preguntaba para entender cómo funciona esto, ¿no? Que es un poco más complejo, no tan directo, sino la posibilidad de hacer este tipo de ejercicios, ¿no? Claro, Perfecto. Sebastián, si me puedes comentar un poquito más del rubro seguridad, ¿en qué sentido, perdón? Sí, nosotros tenemos un desarrollo de inteligencia artificial que está ¿Ya? vinculado al mundo de la seguridad electrónica, ¿tá? Centrales de monitoreo de señales de alarma, digamos, ¿no? Básicamente. Entonces, la analítica de video de circuitos cerrados de televisión y con algoritmos de inteligencia artificial y que te reporten alguna señal. Entonces, hoy estamos haciendo este tipo de exportación de servicio y de producto, porque vendemos un hardware también. Lo estamos haciendo en Chile, lo estamos haciendo en Perú, y nuestro objetivo es expandirnos en el resto de Latinoamérica, y nos pareció que esta era una buena oportunidad para conocer los mecanismos para ingresar en Bolivia, pero fundamentalmente para intentar buscar un socio boliviano en este sentido.
Y claro, por supuesto, mira, te comento un poco, Sebastián, para poder operar en Bolivia es necesario tener una empresa, sí, una legalmente constituida, por supuesto. Podemos asesorarlo, si usted es parte también de la misión que va a venir a Bolivia, con mucho gusto podemos ver el tema y aquí ya verlo de manera específica, ¿no? Pero desde ya conozco algunas empresas que sí podrían estar de alguna forma interesadas. Como le indico, tenemos un match directo con varias asociaciones empresariales. Entonces, también la intención es nosotros poder generar espacios para que puedan conocer más a Bolivia y el tema de cómo operar desde acá. Así que, si tienes otra consulta más, Sebastián. No, en principio no, y cualquier cosa ¿Mm? le pasamos información a Pablo para ver cómo poder hacernos conocer, que ustedes entiendan exactamente de qué va el tema para hacer un mejor match ahí en Bolivia y ver la posibilidad de contactar a alguna empresa. Gracias. Claro, por supuesto. Bien, ahí también escribía Sebastián que en temas de tecnología informática no hay requisitos especiales para el ingreso de equipos. Entiendo que no, digamos. Sí, a tener en cuenta que si es tecnología médica puede llegar a pasar por alguna de las entidades que nos mencionó Marcos al principio, digamos, ¿sí? Y ya que estamos, Marcos, conociendo un poco los que están, lo que es servicio tecnológico nada más es bastante simple, digamos, la relación, sí. Tenés. Y la otra consulta es, ¿qué tanto son de comprar servicios tecnológicos las empresas bolivianas? ¿Afuera o compran más bien a locales? La verdad, aquí el tema tecnológico ha sido bien importante desde Cochabamba, ¿no? Ustedes tal Ok. vez conozcan el tema de Cochabamba, es una ciudad muy tecnológica en el tema principalmente de software, ¿sí? Hacen mucha exportación de servicios. En Bolivia como tal, se compra de afuera. Se compra de afuera, en muchos casos acá el precio es un poco alto para sistemas y sistemas específicos. Entonces las empresas en muchos casos tratan de certificarse y comprar sistemas de afuera, dado también el tema de precios y el tema de facturación. Algo bien interesante es que pasa acá en Bolivia, el tema de servicios electrónicos, de servicios como tal de exportación, aún en Bolivia no está regulado, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú compras o haces la negociación de alguna plataforma virtual como Netflix o algún otro tipo de plataformas virtuales, no tienes como tal una facturación, ¿no? Aquí en Bolivia no hay un tema impositivo y de alguna forma el gobierno lo ha tratado de regularizar o perfeccionar, pero no ha dado luces, entonces por el momento ese lugar está bien abierto, sí está abierto para poder ingresar. Ok, perfecto, Marcos. Bien claro. Bueno, y lo último, que un poco creo que lo comentaste, pero a nivel general, las empresas bolivianas prefieren que digamos, su proveedor esté en Bolivia y en Y, Argentina en particular, ¿cómo es esa relación? ya, cuando es una relación duradera, por supuesto que un boliviano va a querer que esté acá en Bolivia. Pero lo interesante de los bolivianos también es que son bien viajeros, ¿no? Ok. Yo conozco muchos empresarios que viajan hasta Argentina, viajan hasta Sao Paulo para traerse algunas dos cajitas, para traerse un equipo. Entonces, no hay tanto problema. Sí, el tema como indicaba Neida, las prácticas comerciales en Bolivia no están tan desarrolladas, ¿no? Tal vez teníamos que hacer tal vez un contrato o alguna forma bien simple o directa de tratar con empresas bolivianas. Ok. Si hay una representación en Bolivia, es por supuesto la llegada es más amplia, ¿no? El rango de acción es mucho más amplio. Podrían constituirse en Santa Cruz o en La Paz, que son los ejes principales de Bolivia. La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, donde se mueve la mayoría de la economía, ¿no? Después los demás departamentos, por supuesto, tienen participación. Pero los bolivianos como tal, no hay mucho problema. Como te indico, no hay mucho problema, pero cuando la marca ya crece, ya tiene un distribuidor oficial acá en Bolivia, ya se empieza a masificar. Bien, entendido, Marcos. Bueno, de nuestra parte, viendo que no sé si alguien tiene alguna otra consulta, nosotros queríamos que este seminario, o este webinar en realidad, fuera Ujú. corto, con información precisa, así que en eso les queremos agradecer un montón por la información que aportaron. Y sobre todo, esto que habíamos dicho al principio, empezar a conocernos, mirarnos a la cara, como quien dice, aunque hay algunas Ah, cámaras apagadas, pero mirarnos a la cara, saber que del otro lado tenemos una entidad
como Camex muy profesional que tiene capacidad, digamos, de poder vincularnos y de colaborar en nuestro soft landing, como se dice ahora en Bolivia, y por supuesto ponernos nosotros a disposición para cuando quieran venir a Córdoba a conocer y hacer negocios. Y claro, muchas gracias, Pablo, muchas gracias desde ya a CIECA por abrirnos el espacio y también como Cámara nosotros siempre abiertos a poder colaborar. Si bien nosotros tenemos un rol en Bolivia más de promoción de exportaciones, nosotros sabemos que las empresas compran insumos, importan igual el tema de servicios tecnológicos. Entonces, para nosotros es importante poder incrementar el valor de nuestras empresas bolivianas. Muchas gracias, Pablo, y yo creo que ya vamos culminando, ¿sí? Sí, por supuesto. Bueno, Marcos, y a no ser que alguien tenga alguna otra consulta más, ya nos despedimos y les agradecemos a todos el haberse conectado. Muy bien. Listo, Pablo, Gracias. muchas gracias. Muchas Saludos. gracias. Hasta luego. Chau, chau. Gracias. Chao, chao. Gracias. Hasta luego.